Bueno, antes que nada quiero agradecer a mis amigos que me preguntan por quién voy a votar. Seguramente que es una pregunta común en estos momentos, ¿no? Pero yo quiero explicar un poquito las razones de mi voto. En primer lugar, yo he dicho que voy a votar por alguien que nos defienda de la ideología de género, y voy a explicar por qué. Y en segundo lugar, he dicho que voy a votar por el más anticomunista que pueda haber, y también voy a explicar por qué. En este video voy a explicar por qué es importante votar por alguien que nos defienda contra la ideología de género. Yo sé que por todos los medios de comunicación que están obviamente sobornados por el gobierno con nuestro dinero, socios de Odebrecht, estos medios de comunicación, vas a encontrar muchísima propaganda a favor de la ideología de género, pero es propaganda para gente que obviamente no tiene mayor entendimiento, ¿no? Entonces yo quiero apelar a tu inteligencia para que entiendas cómo es que está operando esta cuestión. En primer lugar, necesitamos votar por alguien que nos defienda de la ideología de género. ¿Por qué? Varias razones. A ver, voy a ir enumerando. La primera razón, la ideología de género o el enfoque de género o la igualdad de género, esa tontería es un invento de alguien, es una ideología porque no tiene ninguna base científica. ¿Qué es esa ideología de género, ese enfoque de género, que ahora le llaman, ya le van cambiando el nombre, primero ideología de género, luego enfoque de género y ahora es igualdad de género, cualquier nombre con tal de que sea engañoso? Ahora voy a explicar qué cosa es. En resumen, es una, ni siquiera teoría, porque no puede comprobarse, es una ideología que dice que no interesa el sexo natural con el que hayas nacido, sino que lo que se va desarrollando a lo largo de tu vida es el género, y que el género es una construcción social y cultural a lo largo de interacciones sociales y culturales. Mira, esa estupidez que tratan de hacerte creer, ¿no?, realmente no tiene ningún fundamento. Es decir, tú naciste hombre, pero si por el azar de la vida, ¿no es cierto?, empiezas a tener interacciones culturales y sociales, puedes terminar siendo de género femenino. Eso es una falacia, es una mentira, eso no te lo puede creer nadie con dos dedos de frente. Pero esa es la raíz del enfoque de género, es una mentira, eso es falso completamente. Entonces desde ya debiera descartarse. Pero no solamente eso, sino que han desarrollado todo un supuesto currículum que tampoco es verdad. No es un currículum porque no puedes enseñar historia, matemática, geografía basado en esa idiotez de la ideología de género. Ahora, es pernicioso porque en el fondo esto es un invento y es una excusa para hacer lo que están haciendo en este momento en los colegios con los niños. Y obviamente los medios de comunicación, estos sobornados por el gobierno, ¿no?, ridiculizan esto que voy a decir en este momento. Pero en la práctica, si tú observas qué es lo que sucede en lugares como San Francisco, Estados Unidos, aquí nomás en Santiago de Chile, países europeos que han impulsado esta tontería de la ideología de género, en la práctica lo que se enseña es promoción del homosexualismo. Es decir, con la excusa de que los dos géneros, ¿no?, ¿cómo se llama?, el femenino y el masculino son iguales, ¿no? Entonces se mete ahí que también el género intermedio, que obviamente no existe porque no existe un gen gay, es también, tiene todos los derechos. Entonces desde niño empiezan a concientizar a los niños de que el homosexualismo no tiene nada de malo, de que el homosexualismo realmente es normal. No es normal, hay una minoría que en ese momento es homosexual, entonces no es algo que pueda decirse normal. Normal es tener dos orejas, normal es tener una nariz, normal es tener dos ojos, eso es normal. No es normal ser homosexual. Ahora, ¿esto quiere decir que yo odio a los homosexuales? No quiere decir que yo odio a los homosexuales. ¿Es normal decir que es, por ejemplo, es normal ser sordo? No, no es normal. ¿Eso quiere decir que yo odio a los sordos? No, no es cierto, no los odio a los sordos. Ok, entonces el homosexual es una persona que tiene una atracción sexual hacia su mismo sexo. Entonces, con la excusa de que se propone la igualdad, se mete una promoción al homosexualismo. Lo primero que se descarta es hacerle entender al niño que el homosexualismo es malo. Eso lo quieren descartar, no se le puede ni mencionar. Si tú criticas esto y tú dices, por las razones que sean, yo creo que el homosexualismo no es bueno, tú tienes todo el derecho de pensarlo. Por ejemplo, para mí, ¿qué pasa si yo creo que es una perversión el homosexualismo? Entonces se diría que yo estoy basado en principios religiosos y se me ataca de religioso, de retrógrado, de todo eso. Entonces, en el fondo, viene siendo, en los países donde se ha metido esto, una promoción del homosexualismo.
realmente lo es. Ahora, tú vas a ver en los medios de comunicación en esos días que te van a decir, no, no se va a homosexualizar a tu niño. Sí, te dicen, pero en la práctica mira qué es lo que sucede. Yo he vivido en un país, en Estados Unidos, donde entró de pronto un día, y fíjate que yo viví en la ciudad más conservadora de Estados Unidos, que era Tulsa, Oklahoma, cuando entró el matrimonio gay y se aprobó. Al día siguiente se estaba enseñando esta famosa ideología de género en todos los colegios. Venían los niños y los papás de los niños llorando a mi iglesia, donde yo era pastor, venían llorando diciendo que les estaban pasando películas o videos de homosexualismo, y no solo homosexualismo, sino favorables al aborto, favorables a relaciones homosexuales. Entonces fui a hablar con el mismo director del colegio y me dijo, señor, mire, como esto ya pasó como ley, si yo lo prohíbo y no lo enseño, voy a ser acusado de discriminación. Es más, ya lo han hecho, ya me han plantado una denuncia y tengo ahora que pasar estos videos, enseñar con este currículum de género. O sea, yo ya lo he vivido. ¿Por qué me opongo tanto a la ideología de género? Porque he vivido en un país donde se implantó en determinado momento y vi la porquería moral que es. Por eso me opongo tan férreamente a la ideología de género. ¿Tendré algo yo contra los homosexuales? No, sí, es más, conozco mucha gente homosexual, y mire, habiendo estado en el mundo del espectáculo, conozco mucha gente que es homosexual, y son gente, muchos de ellos que viven una vida realmente decente, decorosa, tranquilo. Yo no me puedo meter con su homosexualidad. Si vinieran a mi iglesia y me pidieron ayuda, yo podría ayudarlo, como un ministro de Dios, ayudarlo a salir de eso, si es que él quisiera. Pero si él considera que es normal en su vida, que tiene todo el derecho, bueno, vivirá de esa manera. Ya Dios se encargará y tomará juicio algún día de eso. Pero si me pidiera ayuda, yo lo podría ayudar, obviamente con herramientas espirituales. Pero acá no estamos hablando de un gobierno evangélico, ni un gobierno bíblico siquiera. Acá estamos hablando de un asunto meramente moral. En segundo lugar, o sea, es decir, esta ideología de género es una falsedad, es una falacia. Es decir, mentirle a la gente de que el género es una construcción social. Ese es el punto número uno. En segundo lugar, la segunda mentira grande respecto de la ideología de género es: estamos en una sociedad machista y están matando y están abusando de las mujeres. La solución de eso es la ideología de género. Entonces, en primer lugar, la ideología de género es una estupidez, es una mentira, ¿me entiende? Mentira, porque obviamente no termina siendo siquiera una igualdad de género, que no. La verdad es que es una promoción a la homosexualidad, es una promoción al aborto, promoción a la inmoralidad sexual. Eso es. Pero aparte de eso, se hace creer, se parte de otra falacia, ¿no? Es decir, el problema en los feminicidios es que hay una sociedad machista y eso es culpa de los colegios. Bueno, no es así. O sea, la formación moral es responsabilidad de los padres, no enteramente del colegio. Es cierto que para evitar la desigualdad, los abusos, la injusticia, desde el colegio se tiene que enseñar a respetar a todos los demás, a no burlarse de los otros, a respetar. Yo estoy completamente de acuerdo. Cuando yo era niño, a mí me hacían bullying en el colegio porque era gordo. Entonces tendríamos que sacar una ley anti eso y creer que realmente eso es la panacea. Y se burlaban, obviamente que aprendí a pelear y a defenderme y ya después ya no se burlaban tanto. Y uno de mis recursos fue ser chancón y fui un estudioso. Entonces, bueno, ya me hice más o menos popular y tampoco no es que me agarraban del horno, porque también de alguna u otra manera sabía defenderme. Pero sí reconozco que habían algunos que los agarraban del horno. Eso quiere decir que tenemos que sacar unas leyes contra el bullying contra los gordos, ¿no? Sería una tontería. Lo que tenemos que enseñar en los colegios es que no se burlen de nadie, es que no abusen de nadie. Eso es lo que tendríamos que aprender, que yo no vea necesario estar aprendiendo a defenderme, como lo hice con mi hijo. Mi hijito siempre, él entró de alguna manera prematuramente al colegio y siempre era el más chiquito. Entonces en el nido lo fastidiaban, pero no podía defenderse. Entró al colegio y también lo fastidiaban porque era más chiquito, empezaron a abusar de él. Hasta que un día fue al colegio y les dije, miren, ¿sabe qué? Voy a enseñarle a mi hijo a defenderse. Y después no quiero que me digan nada porque le voy a enseñar, yo sé defenderme y voy a enseñarle a defenderse a mi hijo. Y pasó el tiempo y ya empezó a tenerle miedo a un chiquito y le dije, mira hijito, te vas a defender de esta manera. Solo si te toca y te golpea, te vas a defender. Y efectivamente un día me llamaron, me dijeron, señor, hemos tenido que llevar a la enfermería a un niño, está ¿cómo se llama? Su hijo le ha roto la nariz. No, ni pienso ir ni le voy a llamar la atención a mi hijo, le dije, porque ustedes han permitido que ese niño abuse de mi hijo por varios meses. Y yo lo único que he hecho es enseñarle a defenderse. Le he metido 2 golpes y lo ha mandado a la enfermería. Lo siento, no voy a ir. Es más, ni siquiera le voy a llamar la atención a mi hijo porque ustedes, el colegio, ha permitido eso.
Ahora, yo sé que esta es una medida extrema, que alguno dirá que yo promuevo violencia, dirán lo que sea. Yo tuve que enseñar a mi hijo a defenderse. Entonces, para que eso no sea necesario, el colegio tiene que hacer algo en contra del abuso. ¿Eso significa que tenemos que promover el homosexualismo? ¿Eso quiere decir que nosotros tenemos que renunciar a cualquier principio moral que tengamos? ¿Eso significa que yo tengo que aceptar que el homosexualismo es normal, de que deben pasarles videoclips de relaciones homosexuales? Lo que se está enseñando en los colegios hoy en día, así se burlen los medios mermeleros, es eso, es promoverles que se masturben, sexo anal, sexo homosexual, eso es lo que se está enseñando, porque en el fondo, ¿saben por qué es eso? Y aquí viene la tercera razón por la cual tenemos que oponernos a la ideología de género, porque en el fondo de lo que se trata es de una reivindicación social de la izquierda, eso es, no somos tan estúpidos, señores. ¿Qué es lo que ha pasado? La izquierda perdió su lugar dentro del llamado proletariado. ¿Por qué? Porque el mismo proletariado dejó de ser estúpido y de dejarse engañar tanto tiempo. Es decir, el comunismo, ¿qué es lo que dice? Oh, tú te sientes mal, ¿no es cierto que no tienes plata? Debes odiar al rico, debes odiar al capitalista. El capitalismo es malo, debes odiarlo porque tú estás mal porque ese te odia. Entonces tienes que destruirlo y nosotros te vamos a defender. Tú, proletario, que eres un obrero, te vamos a defender y vamos a expropiar todo y vamos a hacer que todo esto sea más igualitario, más justo, ¿no es cierto? Con ese engaño nos han tenido por décadas a los proletarios, a los obreros, a los campesinos. Bueno, ya no son tan estúpidos y como hay tantos medios de comunicación se dan cuenta que el comunismo es una porquería en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han tomado otras minorías. Debes leer el libro de Agustín Laje acerca de la nueva izquierda, ¿no? El libro negro de la nueva izquierda. Lee para que veas cómo ahora la penetración es ideológica y como han perdido todo ese segmento de los obreros y los campesinos, ahora han buscado otras minorías. ¿A quiénes han agarrado ahora los izquierdistas? A los ecologistas, a los animalistas y obviamente a todo el segmento LGTB. ¿Tengo odio a los LGTB? No, lo que no quiero es que se le haga creer a los niños que esa conducta es normal, es una atracción sexual. Para empezar, un niño no tendría ni siquiera que estar pensando en atracción sexual. Y se enseñan un montón de falacias y de excusas para querer sexualizarlos desde niño. Tenemos que enseñarles la masturbación, tenemos que enseñarles lo que es el sexo anal para que después no los violen. Entonces, como me opongo a la ideología de género, después me dicen, entonces estás a favor de las violaciones de los niños. Entonces estás a favor de que les peguen a las mujeres. Miren, señores, nosotros en nuestros hogares, si tenemos esposos y si somos esposos abusadores que golpeamos a nuestras mujeres, tu hijo va a golpear mujeres, empezando por ahí, ¿ok? Si mi hijo viera que yo me estoy burlando todo el día y estoy abusando de homosexuales, mi hijo va a terminar burlándose de homosexuales. Es responsabilidad de los padres. Ahora, pero hay más razones contra esta ideología de género. Hay una razón bastante más grave todavía. Es que los padres hemos reaccionado y hemos dicho, no nos pueden a nosotros separar de nuestra responsabilidad de la formación de nuestros hijos. ¿Por qué? Para empezar, yo sí me encargo de la formación moral de mi hijo. O sea, tomo control de eso, de que no sea un abusador, de que respete las normas, ¿no? Le digo acerca de la luz roja, acerca del respeto a las autoridades. Yo estoy encargado también de la formación, entonces a mí el Estado no me va a separar. ¿Saben por qué no me puede separar de la formación moral de mi hijo? Porque el Estado no es ningún juez moral, ¿ok? Si mi Estado estuviera, en vez de Vizcarra, estuviera el Señor Jesucristo, seguramente que yo confiaría en que el Estado tenga mayor capacidad que yo para formar moralmente a mi hijo. Pero estamos en un Estado que es corrupto, que está lleno de comunistoides, que está lleno de gente corrupta. Yo no voy a permitir que sean ellos los que diseñen la formación moral de mi hijo. Y eso es lo que han hecho. Hemos perdido, finalmente en instancias judiciales, los padres, nuestro derecho de nosotros formar parte de la formación moral de los hijos. Es decir, el Estado es mejor que los padres para formar moralmente a nuestros hijos. ¿Tú crees? ¿Tú crees que el gobierno, gente como Vizcarra, como Villanueva, que está preso, que este premier, ¿no? Que del Solar, toda esta gente que ha estado y que está, ¿tú crees que ellos tienen mayor capacidad moral que tú para enseñar a tus hijos? Entonces por eso me opongo a la ideología de género. ¿Me comprendes? En primer lugar, me opongo a la ideología de género porque es una mentira. Porque no es verdad que el género se forma en base a interacciones sociales. No es así. Tú naciste hombre, mueres hombre. Así te mutiles, así te cortes tus miembros, ¿no? Viriles, vas a seguir siendo hombre. Y la mujer igual, ¿no es cierto? Nació hombre. Ahora, la atracción sexual es otra cosa. Hace muchos años ya la ciencia ya le llamó, se llama disforia de género. Es decir, tú
puedes tener una atracción hacia gente de tu mismo sexo. Eso está considerado una enfermedad. Pero aparte de eso, si ya lo das el paso adicional y decir que buscas tener relaciones sexuales con la gente, ya estamos hablando de una conducta homosexual. Son conductas. Primero son afectos y luego son conductas. Entonces, lo que se trata de hacer es de legalizar eso, finalmente. Pero ya te dije por qué. Porque la izquierda ahora tiene a estos grupos, a estas minorías que son activistas. Porque obviamente los gays, los LGTB tienen derecho o tienen todo, claro, el derecho de pedir un mejor tratamiento, mejores derechos, no ser discriminados. Por supuesto que tienen todo el derecho del mundo de hacerlo, pero la sociedad no está obligada a dárselos. Cuando vivimos en una sociedad democrática, todo termina siendo por una votación, ponemos nuestros representantes en los poderes del Estado y se hace y es democráticamente. ¿Por qué los LGTB no hacen todo este laberinto, esas demostraciones de orgullo gay, la feminazi? ¿Por qué no lo hacen en Irán, por ejemplo, o en Irak? ¿Por qué crees? Porque la sociedad no los acepta. ¿Por qué no lo hacen en Singapur, por ejemplo? Porque no lo acepta, punto, se acabó, la sociedad no lo acepta. Aquí nos están tratando de imponer, es una dictadura LGTB. Y si tú te opones, lo que luego sale son leyes en las cuales si tú le dices gay a alguien, o por ejemplo, si tiene una pinta de mujer y tú le dices, señorita, oiga, yo soy señor, ¿no? Entonces tú vas preso. Termina siendo eso finalmente, es decir, termina siendo una dictadura LGTB. Entonces todo este tema de la ideología de género viene financiado del extranjero por grupos muy fuertes, ¿no? Entre comillas liberales. Entonces ya estamos bien grandazos para dejarnos engañar. Yo voy a votar por alguien que se oponga radicalmente a la ideología de género, y voy a votar por alguien que se oponga radicalmente, por el más radical o la más radical. Yo voy a votar por ese, porque he vivido en un país donde se pasó la ideología de género y he visto la porquería, la podredumbre que es. Yo sé que muchos padres de familia están engañados y están confundidos y creen que esto es para la igualdad, esto es para que no se burlen de los niñitos que son afeminados. No tiene nada que ver con eso. Se pueden hacer eso y se tienen que hacer normas y tienen que enseñarse en el colegio que no se burlen de nadie, ni de los gays, ni de los gordos, ni del cojito. No se tiene que burlar de nadie, eso tiene que enseñarse en los colegios y en las casas. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a pasar leyes en las cuales se promueve el homosexualismo, se promueve la sexualización y una serie de perversiones a los niños. Eso es lo que quieren hacer. ¿Para qué? Para satisfacer a sus nuevos fanáticos, a sus nuevos activistas. ¿Quiénes son los nuevos activistas de la izquierda? El segmento LGTB, toda esa comunidad LGTB. Y ya lo he dicho, yo no odio a los gays, tengo bastantes amigos que son gays, lo lamento por ellos, no porque tienen una conducta sexual que a mí no me parece correcta, pero yo no me meto en su vida. Si ellos vinieran y me preguntaran y me dijeran, ¿tú crees que puedes ayudarme? ¿Tú crees que a mí me puede ayudar Dios? ¿Tú crees que me puede ayudar el Espíritu Santo, la Biblia? Yo lo haría con todo gusto. Mientras no me lo pidan, yo ni siquiera tengo derecho a estarlos criticando. Y eso tiene que estar bien claro, amigos. Te hacen creer, ¿no?, que si tú eres cristiano y metes tu principio, tú puedes meter tu principio moral, el principio moral que te dé la gana. Si tú eres cristiano y tu principio moral viene de la Biblia, defiéndelo, defiende tu principio moral. Nadie tiene por qué decirte, no, tú no metas esto, estamos en una sociedad, en un estado laico. Bueno, estado laico no significa estado ateo tampoco, ¿ok? Estado laico significa que yo no voy a agarrar mi Biblia, voy a decir, a ver, ¿qué dice el Salmo tal? Ya, voy a hacer una ley en base a eso. Eso sería un estado, pues, religioso, como Irán, como Irak, como esos países, ¿no? Pero no estamos hablando de eso. Entonces ridiculizan nuestra posición anti-ideología de género, acusándonos de retrógrados, de dinosaurios, de religiosos, de fanáticos. Bueno, no te dejes engañar, pues no seas tan tonto tampoco, ¿ok? Entonces, primer punto, voy a votar en contra de la ideología de género y voy a votar por aquel o aquella que defienda al Perú y a los niños contra la ideología de género. Primero, porque es una mentira. Segundo, porque no soluciona nada. Tercer lugar, porque donde se ha implantado no ha solucionado nada, no ha solucionado ningún feminicidio. Y fíjate que podría hablar de feminicidio también bastante, ¿no? Porque cuando un hombre abusa de una mujer, primero habría que estar bien seguros que está abusando de ella porque odia el sexo femenino, ¿no? Porque el feminicidio es eso, ¿no? O sea, basta que un hombre cometa algún acto violento contra una mujer, entonces dice, es feminicidio, es decir, es un hombre que odia al sexo femenino. O sea, esa es la falacia, ¿no? Entonces habría que determinar, porque de pronto está abusando de ella porque ella también hizo algo mal, cosa que no estoy justificando, sino simplemente porque el tipo, pues, es un loco, es un demente, es un anormal, es un borracho, un drogadicto, o simplemente porque es una basura de persona que abusa de un ser que no puede defenderse. Entonces, pero no podemos decir que la razón por la cual está abusando de ella
es porque es mujer. Esa es otra falacia que hay, ¿no es cierto? Espero que me entiendan esta última parte para que no diga, mira, él está a favor de los feminicidios. No, 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 no. Yo te aseguro que un hombre que le pega a una mujer es un cobarde que también le pega a los seres más débiles. Simplemente es un abusador. Entonces no podemos decir en cada caso de violencia contra la mujer que la razón de ser de esa violencia es porque este hombre, ser hombre, odia al sexo femenino. No, no se puede, pero eso lo asumen ellos, ¿no? Y se agarran de esos números para decir, ya, como existe feminicidio, la solución es la ideología de género. Eso es una mentira, una falsedad. Y lo que termina siendo, y con esto termino, es una promoción indiscriminada en los colegios del homosexualismo, de las prácticas sexuales que moralmente, para muchos como yo, que no necesariamente podamos tener principios religiosos o no, que para nosotros son prácticas que son no correctas, que no son buenas, ¿no? Estarles enseñando a los niños, ¿no? Sexo anal, masturbación y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, la solución es decir, todo eso es normal hoy en día y debe enseñárseles a los niños. Yo me pongo eso. Y ellos van a decir el currículum, ¿no? En el currículum eso no está así, sí, pero en la práctica es eso, pues. Ahí están todas las evidencias de lo que se está enseñando en los colegios. Por eso, yo me opongo a la ideología de género. Y lo resumo una vez más para que no haya confusiones. ¿Por qué me opongo a la ideología de género? Primero, porque es una mentira. No es verdad que el género es una construcción social. Naciste hombre, mueres hombre, ¿ok? Punto. Número 2, es una excusa para meter y para satisfacer a toda la comunidad LGTB. ¿Y por qué quieren satisfacerlo? Porque son los activistas más fuertes, los más bulliciosos que tiene la izquierda en este momento y quieren satisfacerlos a ellos. Y hay grandes dineros, grandes capitales que vienen del extranjero para promover. Ahora, no solamente se promueve el homosexualismo, se promueve el aborto también, por si acaso. Tercer lugar, porque obviamente tenemos que librar a nuestros niños de eso, porque el niño tiene que crecer sano, puro y que vaya descubriendo con la guianza de los padres. Y ese era el tercer punto, que los padres no podemos estar ajenos a la formación moral de los hijos. El Estado no es mejor que los padres. Pero hay muchos padres que no se cargan ya. Eso no quiere decir que todos los padres son malos, ¿no? Y se ridiculiza, como se ridiculiza, con mis hijos no te metas, entonces ya, no, es que ustedes son religiosos. No, señor, no se trata de que seamos religiosos, simplemente se trata de que como padre yo tengo que estar a cargo de la formación moral de mis hijos. Entonces te he dado varios fundamentos para que te opongas a la ideología de género, que no te metan este caballito de Troya, ¿ok? Que no te hagan creer que esto es bueno, que con la ideología de género vamos a solucionar los feminicidios, vamos a solucionar la violencia contra la mujer. Falso. Tienen que haber normas, tienen que enseñarse en los colegios y en las casas a que no haya abuso contra nadie. Eso es muy diferente, pero ideología de género de ninguna manera. Así que yo voy a votar por el candidato o la candidata que se opongan más a la ideología de género, porque he visto lo malo, lo pernicioso y lo destructivo para la sociedad que es. Muchos no se dan cuenta. Bueno, yo lo he vivido en carne propia y lo he visto. Así que voy a votar en contra de esa ideología de género.